En el video anterior de esta serie vimos cómo implementar y cómo entrenar una red LSTM alimentada con muchos elementos, incluyendo la variable temporal, para generar predicciones sobre una serie de tiempo, que en ese caso era la temperatura. Pero al final de ese último tutorial planteamos una pregunta y era cómo determinar cuáles son las características o las variables de entrada que resultan más relevantes para el modelo al momento de generar las predicciones. Ese tipo de análisis se conoce precisamente como el análisis de la importancia de las características o el Feature Importance, y va a ser precisamente el tema de este tutorial. Entonces vamos a partir del código que hemos desarrollado hasta el momento y vamos a incluir un elemento adicional que nos va a permitir determinar para este problema en particular cuáles son esas variables que resultan más importantes y que tienen mayor impacto al momento de generar las predicciones sobre la serie de tiempo. Pero antes de comenzar los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Así que listo, comencemos. Muy bien, entonces importante tener en cuenta cuál va a ser el punto de partida de este tutorial. El punto de partida de este tutorial va a ser el resultado al que llegamos o el código que obtuvimos en el tutorial anterior cuando hablamos de la codificación de las variables temporales. Entonces les sugiero ver ese video, ese tutorial donde explico en detalle todo ese proceso de codificación y el resultado al que llegamos finalmente. En este tutorial nos vamos a enfocar únicamente entonces en este elemento que es el análisis de la importancia de las características, lo que en inglés se conoce como el Feature Importances. Entonces el objetivo es, teniendo ya el modelo entrenado con las variables que definimos anteriormente, determinar en últimas al momento de generar predicciones a qué le está prestando mayor atención el modelo, es decir, cuáles de esas variables de entrada son las que tienen un mayor impacto en esas predicciones que genera el modelo y cuáles no tienen tanta relevancia. Eso es lo que se conoce como el análisis de la importancia de las características. Tengamos en cuenta entonces que estamos partiendo de este modelo. Ya tenemos la red LSTM entrenada, que fue el resultado que obtuvimos en el video anterior. ¿Con qué la estábamos alimentando? Con registros consecutivos de 24 horas ¿de qué? De la temperatura, la presión, velocidad del viento, temperatura potencial, etcétera, etcétera, que eran 13 covariables, y en el video anterior añadimos entonces 4 variables temporales que estaban asociadas a la codificación del día y del año para el cual fueron tomados esos registros. Entonces, teniendo como entrada esas 17 variables, entrenamos el modelo y el modelo aprendió a predecir con un cierto grado de error la temperatura en las siguientes 4 horas, por bloques de 4 horas. Este es el punto de partida. Entonces nos vamos a enfocar únicamente ya en el análisis de la importancia de las características. Vamos a partir de todo lo que desarrollamos en los videos anteriores y ya partiendo de ese modelo entrenado, entonces enfoquémonos en ese análisis de la importancia de las características. Que como les decía, la idea es determinar de todas las variables que estamos introduciendo al modelo, la velocidad del viento en una dirección y en otra, la temperatura, la presión atmosférica, las variables temporales, cuáles de todas estas variables son más relevantes al momento de generar las predicciones. Y una de las maneras más sencillas de determinar esa relevancia de las características, en el caso de las redes LSTM o de las predicciones sobre series de tiempo, es lo que se conoce como la permutación de la importancia de las características. Acá les dejo el nombre del artículo donde se publica este método. Entonces es un algoritmo muy sencillo. Veamos el algoritmo y entendamos la lógica de funcionamiento. Entonces, ¿qué entradas tiene ese algoritmo? Pues tenemos que partir del modelo entrenado. Ya debemos saber, ya ejecuté de hecho el código correspondiente a lo que viene de aquí hacia arriba para entrenar el modelo, tal como lo vimos en el video anterior, los datos de entrada y los datos a predecir. Entonces esos son los puntos de partida, los datos o las variables que introducimos al modelo y las predicciones que esperaríamos obtener de ese modelo, porque la idea es, teniendo esas predicciones de referencia con el modelo entrenado, introducimos estos datos X, las variables de entrada al modelo, generamos las predicciones, las comparamos con este arreglo y ahí tenemos entonces una manera de medir el error que está generando el modelo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos como segundo paso? Calculamos el error original del modelo entrenado, que recordemos, el modelo que estamos entrenando, la métrica de desempeño es la raíz cuadrada del error cuadrático medio. Entonces calculamos ese error de referencia, eso nos da un valor numérico determinado. Y luego, ¿cuál es la idea? La idea es, para los datos de entrada,
que va a ser una matriz que tiene un cierto número de filas y 17 columnas porque tenemos 17 variables predictoras. La idea es vamos a tomar cada columna, por ejemplo la columna 1 de ese arreglo X, y la vamos a cambiar de posición. Entonces aleatoriamente vamos a decirle al algoritmo que la ubique por ejemplo en la posición 3 o en la 10 o en la 15, en una posición diferente de la posición 1. Cambiamos esa posición de esa variable únicamente y entonces ya tenemos un arreglo que vamos a llamar X permutado. ¿Permutado por qué? Porque la permutación es cambiar precisamente la posición de esa columna, de esa variable. Y entonces con ese X permutado, con esa matriz de entrada X que tiene una de las variables en una posición que no es la correcta, vamos a introducir esa variable X al modelo. Ya entrenado, no vamos a cambiar nada en el modelo va a generar unas predicciones y esas predicciones las comparamos con las predicciones de referencia Y que teníamos originalmente y eso nos da entonces un nuevo error RMSE que vamos a llamar RMSE permutado. Y vamos a tener entonces dos errores, el permutado y el original, y lo que vamos a hacer es calcular un cociente, un coeficiente, que es simplemente la división entre el error permutado y el error original. Y este paso A, B, C y D, o estos pasos A, B, C y D, los repetimos para cada una de las 17 columnas. Es decir, en cada iteración cambiamos cada columna de posición, generamos las predicciones, calculamos el error permutado, dividimos ese error permutado entre el error original y para cada una de las iteraciones almacenamos el resultado correspondiente. Y al final entonces, ¿qué tendremos? Tendremos 17 cocientes de este estilo, error permutado, error original. Y luego la idea es organizarlos de manera descendente, del más grande al más pequeño. Ese es el algoritmo. Ahora, ¿cuál es la lógica de este algoritmo? ¿O cuál es la lógica de estar cambiando una característica cada vez que hago la iteración? Pues la idea es la siguiente, si yo cambio una característica, digamos que por ejemplo estamos hablando de la presión atmosférica. La presión atmosférica supongamos que está en la columna 1 del set de datos original cuando entrenamos el modelo. Eso nos da entonces un RMSE de referencia. Pero entonces ahora en la iteración del algoritmo le decimos que la cambia aleatoriamente de posición, entonces ya no va a ser la columna 1, sino que va a ser por ejemplo la columna 7. Ese cambio de posición, el modelo no va a estar digamos consciente de ese cambio. El modelo va a estar creyendo que en la posición 7 va a seguir estando la variable que originalmente estaba en la columna 7, que era por ejemplo, no sé, digamos la velocidad del viento. Entonces estamos tratando de engañar al modelo. Si esa variable que acabamos de cambiar de posición tiene un impacto grande en el desempeño, pues ¿qué es lo que esperaríamos que ocurra? Que al cambiarla de posición y al decirle al modelo que genere predicciones con esa variable en esa nueva posición, pues lo que va a ocurrir es que las predicciones no van a ser muy buenas y entonces el error después de generar las predicciones con esa columna permutada, pues va a ser mucho mayor que el error original. Es decir, que este cociente que calculemos acá tendría que ser mucho mayor que 1, tendría que ser más grande que 1, y si es más grande que 1 quiere decir que ese pequeño cambio que hicimos pues va a tener un impacto grande en el desempeño. Luego esa variable que cambiamos de posición es muy relevante al momento de hacer las predicciones por parte del modelo que ya tenemos entrenado. Pero si por otra parte cambiamos esa variable, permutamos esa variable, hacemos las predicciones, obtenemos el desempeño y el desempeño no cambia mucho, pues este cociente va a ser prácticamente igual a 1. Quiere decir eso que esa variable que cambiamos de posición, pues en últimas al momento de hacer las predicciones no es muy relevante porque no nos cambia ese desempeño de manera significativa. Entonces esa es la lógica que hay detrás de este algoritmo para el cálculo de los feature importances. Entonces eso es lo que vamos a implementar ahora, que lo voy a definir acá o lo voy a crear como una función que es el PFI, Permutation Feature Importance, del modelo. Entonces, ¿qué tiene como parámetros de entrada? Pues el modelo, los datos X que voy a usar para hacer las predicciones, las temperaturas que quiero predecir o las salidas del modelo a las que quiero llegar, que es el arreglo y las columnas que tiene mi set de datos original, los nombres de las columnas, porque acá la idea es cuando yo cree cada uno o calcule cada uno de los coeficientes y almacene el resultado de ese coeficiente o de ese cociente que estoy calculando, pues la idea es almacenar el resultado, pero asociarlo al nombre de la columna, de manera tal que cuando yo analice esa información, sepa el nombre de la columna que tiene más impacto y los nombres de las columnas que tienen menos impacto.
Y de tal manera que cuando yo organice esos cocientes de manera descendente, pues yo sepa cuáles son los nombres de las variables que resultan más relevantes y cuáles no. Entonces por eso necesito acá en la variable calls los nombres de las columnas del set de datos original. ¿Y qué nos retorna? Entonces nos retorna acá en últimas un data frame con los features importances. Eso es lo que nos va a arrojar precisamente esta función. Entonces acá simplemente voy a tomar el número de características o de variables, que va a ser 17 en este caso, que lo tomo del arreglo de entrada X, que va a tener 17 columnas. Acá voy a crear un arreglo vacío, que va a contener los resultados, una lista vacía. Primer paso entonces, estimar el error original. ¿Cómo estimo el RMS original? Pues simplemente tomo el modelo ya entrenado, recordemos que acá no estamos modificando nada en el modelo. Le digo evaluate y le presento entonces los datos originales, es decir, el dato X sin permutar una de sus columnas. Y el dato Y de referencia, y ya con eso entonces tengo acá almacenado el número correspondiente al RMS original. Y luego entonces la idea es iterar sobre cada columna y en cada iteración, ¿qué es lo que vamos a hacer? Permutar la columna, entonces esa columna la cambiamos de posición, calculamos el error con esa columna permutada, calculamos el PFI, el coeficiente precisamente de la importancia de la característica, que es simplemente dividir el valor permutado entre el valor original del error y almacenar ese resultado. Y entonces acá comienzo las iteraciones. Me voy a un rango de 0 a 16 para iterar sobre las 17 columnas, le doy un valor acá. Acá simplemente imprimo entonces en qué columna voy de ese análisis que estoy haciendo. Le voy a decir entonces que voy a permutar la columna K, pero como necesito restaurar posteriormente, después de que permute la columna, para la siguiente iteración, cuando las vaya a cambiar, pues solo la idea es cambiar una de las columnas. Entonces la idea es esa columna que estoy cambiando, antes de cambiarla la voy a almacenar para preservar la información original. Entonces creo una copia de esa columna, por eso escribo acá el índice K, extraigo esa columna y la almaceno en esta columna save call. Y luego entonces con random shuffle de NumPy voy a mezclar aleatoriamente esta columna. Entonces le digo tome esa columna acá únicamente y póngala en otra posición. La permuto aleatoriamente y ya entonces eso va a quedar sobreescrito en este arreglo X. Y entonces en ese arreglo X lo que le digo es ahora calcule el RMS permutado con esa variable X que tiene ya la columna cambiada. Calcule el coeficiente, entonces toma el valor permutado, divídalo entre el valor original y a la lista resultados que creé aquí, que estaba vacía inicialmente, entonces agréguele acá, esto va a ser un diccionario de Python, entonces escriba característica, eso va a tener entonces una característica y el nombre de la columna que estoy permutando, que va a provenir del nombre o del listado completo de columnas que yo introduje acá a la función. Extraigo entonces el nombre de la columna K y ahí me queda el nombre de la columna que estoy permutando y el valor del feature importance de esa columna o de esa variable, que es el PFI que acabo de calcular acá. Y tengo que retornar esa columna a su posición original porque acá la cambié de posición, pero acá tenía almacenada esa columna, entonces acá la vuelvo a su posición original, a la posición K, que sea la columna antes de la permutación y ya con eso puedo ir a la siguiente iteración y así hago el barrido por las 17 columnas y ya luego voy a tener entonces 17 resultados de la permutación, 17 feature importances. Simplemente acá le digo entonces almacene esto en un data frame de pandas, esos resultados, créelos como una tabla de pandas, organice los valores teniendo en cuenta esos valores de feature importance y en orden descendente, entonces le digo ascending igual a false y que me retorne esa tabla ya organizada de manera descendente desde el feature importance más alto hasta el más bajo. Ejecutemos esta función, acá entonces verifiquemos cuáles son las columnas que tenemos que introducir a nuestro data frame. Estas son las columnas, las 17 columnas con los nombres, eso está en la variable dataframe.columns. Entonces ahora sí voy a llamar esa función, acabo de crearla allá arriba pero aquí la voy a llamar. Entonces introduzco el modelo entrenado, introduzco los datos de validación X escalados, los datos de validación Y escalados, los nombres de las columnas y el resultado va a ser un data frame que voy a almacenar acá en fitImp. Lo ejecuto,
Ahí está haciendo la iteración por cada columna, la cambia aleatoriamente de posición, calcula el desempeño, calcula el cociente y almacena ese resultado. Y aquí ya tenemos entonces nuestro Feature Importances. Esta tabla es más fácil interpretarla de manera gráfica, entonces acá voy a tomar esta tabla con los Feature Importances, es decir, el peso que tiene cada característica o cada covariable al momento de generar las predicciones, pero acá lo voy a dibujar con un gráfico de barras de Seaborn, que introduzco entonces esa tabla de Feature Importances que quiero colocar en el eje horizontal, el valor, esta columna de valores del lado derecho. En la columna, en el eje vertical, quiero colocar el nombre de la variable y cuál es el valor de referencia. Entonces recordemos el algoritmo. Acá este coeficiente o este cociente que calculo. Si el RMS, cuando yo permuto los datos, no cambia mucho, pues este cociente es cercano a 1. Si el RMS cambia mucho, si el error se incrementa cuando yo cambio esa variable de posición, pues ese cociente va a ser mayor que 1, o sea que mi valor de referencia va a ser igual a 1. Y por eso, después de dibujar eso, voy a dibujar una línea vertical en X igual a 1, es decir, con un Feature Importance igual a 1, con un color negro, y le voy a poner una etiqueta que diga, este es mi valor de referencia. Ejecuto esto y acá ya tenemos el Feature Importances del modelo que entrenamos. ¿Qué nos dice esto? Y está organizado esto de manera descendente, desde el Feature Importance más alto hasta el más bajo. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que la velocidad del viento en el eje Y es la más relevante, es decir, es la característica que al momento de generar predicciones con el modelo está teniendo más impacto al momento de predecir la temperatura. Que la segunda variable de importancia es la codificación senoidal del día, la otra es la codificación cosenoidal del día y la cuarta es, por ejemplo, la velocidad en el eje X del viento, luego le sigue el año, codificación cosenoidal y de ahí para abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo el año, la codificación senoidal no tiene mucha relevancia al momento de generar predicciones, es una variable que no tiene mucho peso. Las que nos interesan son por ejemplo las que están arriba, el top 5, el top 6, el top 7 son las que tienen mayor peso o mayor efecto al momento de generar las predicciones. Y este análisis de importancia de características entonces, ¿para qué nos sirve? Pues nos sirve para determinar de las 17 covariables que teníamos, cuáles son las que tienen el mayor potencial de generar un efecto en las predicciones, y lo que podríamos hacer más adelante es decir, bueno, entonces tomemos únicamente las top 5 o las top 10 y entrenemos o reentrenemos un nuevo modelo únicamente con esas variables, porque son las más relevantes. Ya no vale la pena introducir, por ejemplo, estas 5 o 10 que se encuentran abajo porque no van a tener un efecto grande al momento de calcular las predicciones de temperatura. Tomemos únicamente las 10 de arriba o las 5 de arriba y reentrenemos el modelo, y con eso podríamos llegar a tener un modelo que está considerando a la entrada las variables que son más relevantes y por tanto podríamos tener la probabilidad de mejorar incluso el desempeño de ese modelo entrenándolo únicamente con las variables que sean más relevantes. De ahí, digamos, la utilidad de este análisis de importancia de características que acabamos de ver con este método que les acabo de mencionar. Muy bien, en este tutorial acabamos de ver uno de los métodos más usados para determinar la importancia de las características en un modelo como es la red LSTM que acabamos de usar. En últimas, el método que vimos consiste en tomar cada una de las variables y en las diferentes iteraciones del algoritmo cambiar la posición de esa variable, el orden en el cual le presento la variable al modelo y evaluar el desempeño, comparar luego ese desempeño con respecto al que se obtendría si no modificamos la ubicación de esa variable, y esa comparación al momento de cuantificarla nos permite determinar si esa variable es relevante o no. Es decir, que si al modificar la posición de esa variable cuando se la presento al modelo obtengo un cambio significativo en ese desempeño, pues eso quiere decir que la variable es realmente relevante al momento de generar las predicciones. Mientras que si ese cambio de posición no genera cambios significativos en el desempeño del modelo, pues se trata precisamente de una variable que no es muy relevante al momento de generar
esas predicciones. Recuerden que en la descripción van a encontrar el notebook y el set de datos que usamos en este tutorial. Los invito a ejecutar ese código y a dejarme abajo todas las dudas y comentarios que puedan encontrar en el camino. Y recuerden que si les gustó este tutorial y les gusta este tipo de contenido, les invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video y a compartirlo con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar a seguir llevando este tipo de contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique nuevo contenido en el canal. Por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.